veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, llenos de colores, creatividad y desafíos. En Voz Alta nos acompaña una mujer que ha sabido construir su propio universo. Ella es Laura. Laura, bienvenida a En Voz Alta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Laura, ¿qué tal si empezamos este episodio contándonos, no describiéndose usted como Laura, sino como que cuáles son esas 3 palabras en las que usted definiría toda su vida? Mi vida yo la definiría como amor, es la primera, la principal, resiliencia y empatía. ¿Y por qué las define con esas palabras? Amor porque estoy rodeada, llena de amor, gracias a Dios, y resiliencia porque siento que me ha tocado empezar como muchas veces. Me ha tocado iniciar literalmente desde cero y pues he sabido como iniciar nuevamente, ¿cierto? No me he quedado ahí. Y empatía porque es algo muy característico de mi personalidad y que he querido que también mis marcas transmitan eso, ¿cierto? Como la empatía, qué es lo que está sintiendo el otro para, pues yo como ayudarle y sentir un poquito y ser como más bondadoso, se podría decir, con el otro. Bueno, Laura, ¿qué tal entonces si también nos cuentas un poquito de usted? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Bueno, Laura Hernández nació en Granada, Antioquia, el 21 de mayo del 96, hagan la cuenta. Toda mi vida, toda mi infancia viví acá pues en Granada y no sé, pues siempre fui demasiado soñadora, pero nunca me imaginé que iba a estar en el punto que estoy ahora. Gracias a Dios lo estoy. Laura tiene una familia espectacular, tiene 5 hermanos, yo soy la sexta. Somos 3 hombres, 3 mujeres, mis papás todavía viven acá. A los 16 años me fui a vivir a Medellín e inicié mi carrera como comunicadora social, empecé a estudiar comunicación social y desde entonces ya me quedé viviendo en Medellín y ya llevo como 13 años viviendo allá. Increíble. Laura, ¿qué fue lo que la motivó a usted a estudiar comunicación? Les voy a contar, les voy a ser súper sincera. Imagínense que cuando yo hice todos los test que hacen en el colegio para como de los cursos vocacionales, los test vocacionales, todos. Y resulta que todos me daban diseño gráfico y comunicación social. Pero yo decía, no, es que yo voy a estudiar publicidad. En el colegio yo fui muy buena en matemáticas, fui de los mejores promedios en matemáticas, pero porque odiaba recuperar. O sea, yo me esforzaba demasiado en matemáticas porque no me gustaba quedarme recuperando en mis vacaciones. Entonces, salir del colegio y descansar de matemáticas fue como, salí, ya, no tengo que ver matemáticas más. Y me fui a la universidad y me inscribí a publicidad. Cuando me dieron el pensum de publicidad, había matemáticas básicas, estadística, había mucha matemática. Incluso había algo como de álgebra. Yo dije, ¡jue madre! No, o sea, esto definitivamente no es para mí. Yo ya había pagado incluso la inscripción. No sabía qué hacer, pues yo como le digo a mis papás como, ¿saben qué? No me equivoqué de carrera, pues sin empezar. Entonces lo que hice fue que fui a la universidad y dije como, ay, es que voy a presentar el examen, porque uno tiene que presentar un examen de admisión, pero es que me equivoqué, o sea, no sé por qué no me cogió y esa no era la carrera. Y cuando la señora pues como de admisiones me dijo como, listo, yo te la modifico en el sistema, ¿qué carrera? O sea, eso fue así, yo como, comunicación social. Y literal fue así que empecé comunicación social. Y al principio yo dije como, uy, pucha, ¿por qué la escogí? Pero después me enamoré, o sea, me enamoré en la carrera. Y así fue que terminé estudiando comunicación social. Bueno, Laura, ¿qué tal también si de pronto nos cuenta, bueno, de pronto usted empezó a ejercer esa carrera, pues cómo es toda esa trayectoria ya? Dentro de la universidad pasaron muchas cosas, ¿cierto? Mis papás me pagaron la carrera, fui becada de Cogranada, yo me gané una beca en Cogranada, un subsidio estudiantil que me daban semestral, entonces eso fue de mucha ayuda, ¿cierto? Porque estaba viviendo en Medellín, mis papás y mis papás acá, entonces yo estaba viviendo sola en Medellín con mi hermana, además mis papás me pagaban la universidad, tenía que comer, tenía que comprar fotocopias, entonces era entre la empanada y las fotocopias, ¿cierto? O el libro. Entonces ahí empieza mi historia de emprendimiento porque desde la universidad empecé a vender. Yo dije, pucha, ¿qué hago?
Y mi hermana, ella estaba trabajando en esos momentos en una importadora y vendían como unas bufanditas que estaban muy de moda en ese tiempo. Yo, bueno, tocó empezar a vender de esto. Era muy penosa, yo era supremamente penosa. Pero yo dije, no, toca. Y empecé a vender las bufanditas. De hecho, hay muchas amiguitas que me quedaron debiendo. Si ves este video, págame. No, mentiras, pero sí, empecé a vender y como al cuarto semestre conseguí trabajo. Entonces ya pues dejé de vender obviamente en la universidad y empecé a trabajar. Entonces ya tenía que acomodar como los horarios al trabajo. Pero también pues tuve la posibilidad, gracias a Dios, como que era con mi hermano que estaba trabajando y era como, no, bueno, su estudio primero, trata de acomodar así sus clases, pero si no le da, pues viene a trabajar en el tiempo que esté libre, y así fue. Entonces estudié y trabajé desde cuarto semestre y me demoré un año más en graduarme, precisamente por estar trabajando. Increíble. ¿Y no hubo ningún problema con lo de la parte de la beca de Cogranada? No, porque con la beca, para yo reclamar la beca tenía que hacer como un proyecto semestral, o sea, yo tenía que entregarles un proyecto o unas horas sociales. Entonces yo hablé con ellos y como que las horas sociales estoy trabajando, no me da, y lo que hicieron fue, bueno, denos un proyecto semestral. Bueno, Laura, ahí también yo creo que empieza como una parte y nos da como apertura a algo, y es que usted también está trabajando ahora en Cogranada. ¿Por qué decidió hacerlo? ¿Qué la motivó? O inclusive fue parte también de lo del tema de la beca. Sí, resulta que ellos tienen visión solidaria y yo siempre me entendía para la beca con, no me acuerdo cómo se llama la chica, bueno, con una chica que trabajaba allá, Mónica. Y un día hacen una reunión, ellos ya tenían Visión Solidaria, llevaba un año, pero querían reestructurar Visión Solidaria y estaban buscando una presentadora. Entonces la estaban buscando como con ciertas características, que estudiara comunicación o que por lo menos supiera de comunicación. Y cuando iban a lanzar como la convocatoria, Mónica, que era con la que yo me entendía, dijo, no, pero esperen un momentico, es que la niña que tiene la beca acá, que la tenía en Medellín, es comunicadora social, pues ¿por qué no hablamos primero con ella? Y así fue, me llamaron, incluso me dijeron como, bueno, Juan Sebastián, que es con quien grabo, te va a hacer el casting. Y yo, ¿cómo que casting? ¿Cómo así? Pues como te digo, yo era supremamente penosa. Pero el casting fue no, Laura venía a grabar dentro de 8 días. Si ustedes ven el primer episodio que yo grabé de Visión Solidaria con Carrielito, o sea, yo soy súper tiesa, yo no me movía y nos hemos reído mucho ya porque ya Visión Solidaria creo que lleva ya 8 años, entonces ha pasado un montón de tiempo. Y bueno, Laura, ¿qué es lo que usted, qué otros trabajos aparte después de Cogranada tiene? Pero también como que tuvo, ¿cierto? Como que bueno, usted salió de la universidad, de una tuvo trabajo, ¿cómo fue eso? No. Porque a veces también es muy frustrante eso, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Yo salgo de la universidad, yo hice mis prácticas en la UPB, en el colegio de la UPB el primer semestre y el segundo semestre, porque fue un año completo, en el CPA, en el Centro de Producción Audiovisual, que aprendí un montón de lo audiovisual. Allá me pude soltar como un poquito más, no era presentadora, pero digamos que pues viendo allá lo que hacíamos, yo era asistente de producción, aprendí muchísimo. Salgo yo de la universidad, obviamente con un montón de sueños, con un montón de ideas, con un montón de cosas, y con la idea que uno siempre tiene como estudiante de que es que yo estudio una carrera, yo apenas salga de acá, las empresas me van a amar, o sea, mi perfil lo necesitan en su empresa. Fue demasiado frustrante, estuve aproximadamente 8 meses sin trabajo. Estuve 8 meses sin trabajo, ahí empecé como también a emprender, tuve un emprendimiento que se llamaba Rosa Blanca, donde pues yo sé manejar Illustrator, Photoshop, lo básico, pero yo dije, bueno, necesito que esto me dé alguna rentabilidad. Y empecé a crearle a mis amigas como logos para sus emprendimientos. Entonces vendía logos, diseñaba tarjetas, pero obviamente eso no era sostenible. Igual siempre tuve el apoyo de mis papás, pues era como relájese. Incluso cuando conseguí trabajo, mi mamá me dio un viaje a Cali porque me dijo, te veo súper estresada, entonces nos vamos para Cali. Yo como no tengo plata, me dijo, no, vamos. Y en Cali me llamaron y me dijeron como, están buscando una comunicadora social para una tienda deportiva, Telemides, y yo, a lo que sea. Entonces, claro, empecé a trabajar en esa tienda deportiva y
ahí es donde empieza como mi historia de emprendimiento, y es que trabajé aproximadamente, si no estoy mal, 6, 8 meses allá. ¿Qué pasa? Esa tienda deportiva queda por San Antonio, todavía está, y queda por San Antonio, un lugar que no es muy lindo en Medellín y que no es muy, o sea, es un poco peligroso, ¿cierto? Y un viernes en la noche iba saliendo, iba a coger mi bus, yo tenía que cruzarme todo el Parque San Antonio, fui a coger el bus, me acuerdo mucho que iba haciendo el rosario, en una mano llevaba el rosario y 5.000 pesos en el otro pues para el pasaje, ¿cierto? Me cogieron por detrás, eran como las 7:30, 8 de la noche, eran 2 tipos que me pegaron la atracada de tu vida, o sea, fue tan horrible la atracada que me metieron, me robaron el celular, me robaron todo lo que tenía, que pasó la policía, y cuando pasó la policía, pues obviamente yo como que alguien haga algo, los miré y ellos como que, tú y yo somos novios, me das un beso ya. Y cuando cuento esta historia la gente es como, bueno, tenía un cuchillo en la garganta. Entonces la gente es como, ¿y tú le diste beso? Tú le diste el beso, y yo como que, ¿tú qué hubieras hecho con un cuchillo en la garganta? Claro. ¿Cierto? Entonces sí, obviamente yo le tuve que dar el beso al ladrón, y bueno, la anécdota de ese atraco es súper charra, porque eran 2 ladrones, como que eran novatos, se ponían a pelear, el uno me quitaba el reloj y el otro me lo ponía, me quitaba el celular, el otro se lo guardaba, empezaron a pelear ellos 2 por el celular. El caso fue que al final simplemente me tiraron al piso y me dijeron, corra o la matamos. Corra o la matamos, es que yo me monté al primer taxi que había, yo ni siquiera sabía si ese taxi había gente, no, gracias a Dios estaba abierto, me dijo, niña, yo vi lo que le hicieron, no eran 2, eran 3, yo solamente vi 3, y me llevó un CAI de policía. Y yo quedé pues súper traumada después de eso, obviamente yo no quería ir, o sea, quedé como con ¿cómo se llama eso? Un estrés postraumático, tan horrible que yo iba a trabajar, pero nunca más pude volver a ir en bus. Entonces me tocaba dar una vuelta enorme en metro, coger alimentador, bueno, era una cosa impresionante, y siempre llegaba llorando porque como que tenía que hacer un tramito por donde me atracaron y era horrible. Entonces al final yo dije como, no puedo seguir, pero antes de eso, los sábados, yo no trabajaba los sábados, y junto a mi hermanita Yasmín empezamos pues como a decir, pucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces los sábados lo que hicimos fue empezar a vender cositas de uñas. ¿Cómo se nos ocurrió? A ella se le ocurrió, no sé, y nos fiaron 1.000.000 de pesos. Nos fiaron 1.000.000 de pesos para la gente que dice como, ay, empecé con 50.000, empecé con 20.000. No, nosotros empezamos con menos 1.000.000 de pesos. Íbamos, digamos, un sábado, me acuerdo que un sábado fuimos al centro, íbamos por todos los spas, como, hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros vendemos insumos de uñas, te mostramos en el bolsito, vendíamos. Al siguiente sábado íbamos por Belén, íbamos por todos los spas de Belén. Al siguiente íbamos por Castilla, al siguiente íbamos, no sé, a Bello. Entonces yo ya venía con eso. Cuando me salí de trabajar de la tienda deportiva, yo dije como, pucha, pues ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar con esto. Yo tenía 2 opciones, o meterle toda la ficha a Fiat, o decir, pucha, mi hermana necesita quien le cuide el bebé, quedarme cuidando el bebé. Dijimos, vamos a hacer las 2. Pero entró pandemia. Justamente yo me retiro yo renuncio pues en la tienda deportiva, y a los 15 días más o menos nos encierran. Entonces fue también como, pucha, yo renuncié, solamente tengo lo de la liquidación, nos encerraron, ¿qué hago? Entonces ahí es donde en esos días veía un video que me tocaba mucho y decía como, el miedo puede ser o un motor o algo que te paraliza. Yo no tuve otra opción, a mí el miedo no me pudo paralizar, porque eso fue una cosa, yo dije, pucha, no voy a tener plata, quién sabe, al principio dijeron 15 días, luego dijeron 20, y pues ya todos sabemos cómo terminó la pandemia, ¿cierto? Fue casi año y medio. Entonces ahí el miedo tocó que fuera motor, ¿cierto? Como no nos podemos quedar acá. A mi hermana también la mandaron para la casa. Vivíamos 4 personas en mi casa en Medellín, 4 que estábamos conviviendo, 4 que teníamos que comer, 4 que teníamos que pagar servicios, pero todos estábamos como, ¿qué hacemos? O sea, nos encerraron. Ahí fue donde dijimos, no, o sea, toca empezar a mover redes sociales como sea. Y ahí fue donde inició como en forma Fiat Nails, lo que
hoy es Fiat, pues mi hermana y yo éramos socias. Por cosas de la vida, ella y yo duramos como socias 1 año y medio, donde nos fue supremamente bien. Ahí es donde uno dice como de las crisis salen oportunidades. Para nosotros la pandemia fue la mayor oportunidad que tuvimos. Y, o sea, de verdad que nos fue muy bien en todo el sentido de la palabra, no solamente económicamente, porque pudimos solventarnos, sino que conocimos a muchas personas, empezamos a conocer más el gremio de las uñas. Entonces, o sea, fue muy fructífero. Y ya como al año y medio más o menos, yo conozco a mi actual pareja, pues a Santi, y mi hermana ya estaba casada, ya tenía su hijo, pero vivía en la casa de mis papás con mi hermano y conmigo. Ella decide obviamente ya buscar su casa, buscar su camino con su esposo, compró su casa y se fue. Yo me quedé sola en la casa de mis papás porque mi hermano ya empezaba también a trabajar. Yo dije, ¿qué hago? Pues ya era como, bueno, pusimos una tienda física en Bello, que no nos fue tan bien, o sea, en Bello nos fue súper mal. Ahí fue donde dijimos, ¿qué hicimos? Mala inversión. Ahí yo estaba conociendo a mi actual pareja, Santi, y resulta que él era importador. Y cuando mi hermana se va de la casa, yo le vendo mi parte de Fiat a Yasmín. Entonces, adivinen qué, Laura otra vez se quedó con las manos vacías. Laura, yo ahí la interrumpo un poquito. Por ejemplo, esa parte de que hay veces emprender en familia es difícil. ¿Usted cómo toma pues ese comentario? ¿Usted dice, no, realmente para mí ha sido muy bueno? Y pues sí, obviamente fue de otros motivos que decidí dejarle como eso a ella. ¿O realmente de pronto sí sentía que de pronto el tema de emprendimiento, el estrés, el no poderla tratar como una persona, como un trabajador, por decirlo así, de uno, entonces genera como ciertos conflictos? ¿Cómo es su percepción ante eso? Es como cuando dicen trabajar en pareja, es horrible. Yo en estos momentos estoy con mi pareja y obviamente uno tiene encontrones, tiene inconvenientes. Con Yasmín, ella tiene su carácter, ella tiene un carácter muy fuerte y yo también tengo un carácter muy fuerte, entonces chocamos. En estos momentos, por ejemplo, Yasmín y yo estamos trabajando juntas, pero juntas, ¿cómo es? Juntas pero no revueltas. Entonces nos ha ido mejor así. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices. Uno es como, Yasmín no hizo esto, y uno no le va a hablar como por ejemplo, yo tengo en estos momentos 5 colaboradoras, y yo a Vivi, a Sofi, a Vane, a Sebastián, a Dani, a todos como que les hablo bien. Yo a mi hermana era como, pues, ¿por qué no hizo esto? Y ella también cuando yo no hacía esto, o sea, era la guerra mundial, ¿cierto? Y era muy difícil no trascender, o sea, es que ese es el problema. ¿Cómo no llevar los problemas del trabajo a la casa? Ella y yo convivíamos absolutamente todo el tiempo. Entonces vivíamos juntas, nos levantábamos y nos teníamos que ir juntas a trabajar, almorzábamos juntas, todas juntas, llegábamos a la casa juntas, íbamos al gimnasio juntas. Entonces, claro, pues todo ese tiempo juntas se presta para un montón de cosas. Y ya de pronto cuando ella se fue, ya empezamos como, bueno, es que faltó esto, ya no podíamos estar tan pendientes la una de la otra de lo que hacía, era como, a veces todos queremos tener el control. Entonces para nosotras sí fue un poco complicado. Es como trabajar en pareja, que mucha gente dice como emprender en pareja es horrible. A mí me ha parecido espectacular, ¿cierto? Con la pareja uno la elige, yo a mi hermana no la elegí, o sea, yo la amo con mi vida, pero ni ella me eligió a mí ni yo a ella. Santi y yo nos elegimos mutuamente y lo hacemos diario, ¿sí me entiendes? Entonces con Santi sí hemos hecho como en la casa, cuando decimos vamos a dedicarle tiempo al niño, como que, hey, no, nada de trabajo. Entonces sí tratamos de ser como muy organizados con el tiempo, sobre todo para el niño. Entonces yo creo que por eso es que nos ha ido mejor. Y todo el tiempo no estamos juntos porque son 2 pisos. Entonces yo estoy en las oficinas y él está en la bodega. Ah, no, pero súper, no, súper chévere así. Pero bueno, Laura, cuéntenos entonces, conoció a Santi, que ya es su actual pareja, y cómo fue entonces ese emprendimiento que empieza. Bueno, entonces resulta que yo me quedo otra vez con las manos vacías y pues dije ahí como, pucha, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a volver a empezar de nuevo? Fiat ya lo teníamos posicionado en redes, a Fiat ya lo conocían, a Fiat le compraban, o sea, Fiat era muy amado en esos momentos. Yo, ¿cómo voy a hacer para iniciar nuevamente? Entonces, él como tenía, pues él importaba, yo le dije, listo, empezamos Inma. Me acuerdo que él me dijo como,
empecemos algo. Pero yo siempre decía como, pucha, no quiero hacerle la competencia tan directa a mi hermana, no voy a vender nada de uñas. Entonces, si usted entra en estos momentos, por ejemplo, al Instagram de Inma, si usted va abajo, scrollea, los primeros, como las primeras publicaciones, no eran nada que ver de uñas. O sea, eran como, ay, el cepillo secador, las brochitas, varias cositas que yo no me sentía como en mi flow, por decirlo así. Yo era como, esto no es lo mío, pero no le quiero montar la competencia a Yasmín. Entonces ya con Santi dijimos una vez como, ¿saben qué? Traigamos cosas de uñas. Él tenía pues el contacto. Con Santi decidimos pues como importar cosas de uñas. Él tenía el contacto, entonces pues lo que hicimos fue como, no, empecemos a venderle mayorista y le mejoramos el precio a Yasmín como para calmar mi conciencia de cierta manera, porque yo diría como, estoy haciendo algo mal. Porque por hacerle la competencia, no por otra cosa. Entonces, bueno, así hicimos, llegó la primera carga, se podría decir, o el primer consolidado como de uñas, y fue mucho como vender todo esto. Pero bueno, yo había quedado con contacto. ¿Se acuerdan que les dije que había sido muy fructífero, bueno, toda la pandemia? Porque conocí a muchos distribuidores de uñas, entonces bueno, empecé a contactarme con todos y como a ofrecerles mis productos. Y antes, con Yasmín nosotros habíamos averiguado para traer una línea de esmaltes, pero con la persona que consultamos nos dijo como, vale tanto. Y nosotros hicimos cuentas y ese tanto era invertir lo que teníamos en efectivo, lo que teníamos en las cuentas, lo que teníamos en inventario, o sea, absolutamente todo, y quedábamos debiendo y dijimos como, no es el momento. Y llegó un punto con Santi que él me dijo como, ¿por qué no traemos esmaltes? Y fue como, reviviste mi sueño. Sí, de una, sí. Empezamos como con todo el tema de la marca, de registro de marca, porque eso se hace antes de traer, o bueno, nosotros por lo menos lo hicimos antes. Fue un proceso más o menos de 1.5 años, o sea, que duró la creación de la marca, ¿no? Y 2 años para que llegara a Colombia. Primero iniciamos con Flame, que es la línea profesional. Esa era la primera línea que nosotros dijimos vamos a traer. Entonces, como uno le mandan muestras de China, yo las probaba, yo como que no, este queda, pues no pigmenta tan bien, este otro muy bueno, pero no dura tanto, este otro pigmenta súper bien, dura, pero no se autonivela. O sea, eran muchas cosas. Y en medio de todo eso, cuando elegimos ya por fin Flame, la fábrica para Flame, había un esmalte que nosotros dijimos, lo tiene todo, solamente que este es un poco más económico. Entonces dijimos como, ¿cuál de las dos? Y dijimos, no, las dos. O sea, definitivamente tenemos que quedarnos con las dos. Y ahí fue donde nació Hola Señorita, que es la marca que, digamos, ha liderado todas como las empresas que hemos tenido, es la que ha liderado, que son los esmaltes 7 Free. Con Hola Señorita hemos tenido, digamos, hemos estado muy expuestos en redes sociales, entonces se hizo súper viral en TikTok. Cuando llegó, se hizo súper viral la marca de Hola Señorita, pero después de un tiempo, obviamente no falta como detractores, ¿cierto? Entonces también fue como, la gente empezó como, no sé cómo decirlo, como hablar de química, hablar de un montón de cosas que, digamos, en esos momentos nosotros no teníamos el conocimiento, y ya Hola Señorita no era lo mejor, sino que de repente se convirtió en lo peor. Nuestra primera crisis como de comunicación, se podría decir, y ahí fue donde Laura tuvo que sacar sus dotes de comunicadora social y aprender a crear estrategias comunicacionales, pues, y aplicarlas en su propia empresa, ¿cierto? Entonces ahí fue que creamos pues como toda una campaña de concientización, y bueno, todo súper bien. El esmalte lo trajimos con un moñito que se quejaban un montón porque pues no, es que no puedo pintar bien, no puedo coger la uña. Lo quitamos, digamos, hemos hecho muchas mejoras respecto a la química. Ahí después de esa estrategia fue que dijimos, como el fin de la estrategia era, viene el 7 Free, porque digamos que por eso nos atacaron un montón al principio.
Entonces ya Hola Señorita es 7 free, es libre de 2 químicos que llaman EMA y DIEMA, que pueden producir alergias, o sea, no es que sean malos, no, pero pueden producir alergias. Flame, de hecho, como es una línea profesional, sí los tiene. Entonces, bueno, ahí fuimos como equilibrando todo eso. Laura, yo le pregunto, o sea que Hola Señorita no es importado, sino que es de ustedes mismos, ¿o cómo es eso? Las dos marcas son importadas. Ah, las dos son importadas, o sea que no es una marca suya como propia de Hola Sí, Señorita. sí, o sea, nosotros le creamos absolutamente todo. Ah, ustedes lo que hacen es como un laboratorio en Ajá, China. una fábrica en Ya China, lo entiendo. eso es lo que nosotros traemos. Entonces las muestras que nos envían son de fórmulas que ellas tienen. Entonces, por ejemplo, una fábrica nos puede mandar 10 fórmulas. Una sola fábrica puede tener 10 fórmulas. Entonces es probar cuál se me acomoda a mí, o bueno, al gusto de mi cliente. Entonces digamos que en ese scouting fue que estuvimos 2 años. Y bueno, Laura, ¿cómo es ese proceso? Pues como que ustedes decir que van a almacenar como, bueno, yo dentro de mi ignorancia, ¿cierto? No sé nada de esmalte, pero como que, ¿cómo van a ustedes a guardar o almacenar un líquido? ¿O eso viene en polvo? ¿Eso cómo es? No, eso viene así tal cual, o sea, eso viene en contenedores, los contenedores vienen en barco, o sea, y literal, cuando descargamos el contenedor son cajas llenas de esmalte, o sea, el producto ya listo, viene el producto ya listo. Ya lo que hemos venido como implementando, que son todos los líquidos, ya eso sí es otro proceso, que es el removedor de esmalte, que es el monómero, porque esos son químicos, eso no puede estar encerrado, entonces ese sí es como otro proceso diferente. Pero con los esmaltes no, eso viene en cajas, ya viene listico. De hecho, cuando decimos ya, llegó contenedor, o sea, hagan pedido de una vez ya, listo. Ay, vea, increíble. Y bueno, Laura, por ejemplo, llega en un punto, pues no sé, como que en el que usted dice como que usted, bueno, ya sabemos que usted, gracias a la carrera que estudió de comunicación, pudo pues solucionar un problema de su empresa, ¿cierto? Pero usted, mientras eso pasaba, usted no se sintió como que no era estudiado comunicación. Pues como que siento que de pronto, porque a veces pasa mucho eso, como que le dicen, ay, pero es que usted no se está alejando de su carrera. No, de hecho a mí lo que me pasaba mucho al principio era que mi mamá veía el diploma colgado en la pared y me decía como, ¿y cuándo va a ejercer? Y yo, ¿cómo le explico a mi mamá que estoy ejerciendo? Y de hecho yo siempre he dicho desde que inicié incluso Fiat, primero, usted estudie o no estudie, universidad o lo que haga, usted tiene que saber vender. O sea, eso es lo primero, usted tiene que saber vender su podcast, tiene que saber vender, no sé, esta mata, si usted lo que vende son plantas, tiene que saber vender lo que sea, o sea, usted tiene que saber vender para sobrevivir, ¿cierto? Lo primero. Eso yo lo hacía muy bien, que de hecho, pues como en toda la carrera que yo trabajé, lo aprendí. Ahora, la comunicación que me facilitó a mí, digamos, en mi emprendimiento, el tema de redes sociales, el tema de estrategias, el tema de estrategia de redes, que yo creo que, pucha, eso es un tema pues demasiado extenso y a mí me apasiona demasiado lo de la estrategia. Entonces, en estos momentos, de hecho, yo estoy haciendo un diplomado en la EAFIT de marketing digital, de hecho, como para reforzar ese conocimiento, porque todo va avanzando. Pero yo siento que si yo no hubiera estudiado comunicación social, o sea, los emprendimientos en los que he iniciado no se hubieran dado. Yo siento que todo se ha dado es precisamente tras haber estudiado y decidido estudiar comunicación social. Bueno, Laura, ¿qué la lleva a usted, o pues usted qué la motiva, o como que a no frustrarse o no sentir de pronto como eso de que su mamá le decía? Porque yo siento también que a veces a uno le cala como esas palabras. Nunca le llegó como eso. Siempre, siempre. De hecho, a veces ella ve el diploma y ya como que, yo como que, ay, me lo va a repetir. Sí. No, ya mi mamá no hace eso, pero es siempre, o sea, en eso del emprendimiento no creas que no te vas a frustrar, no creas que no vas a llorar, no creas que todo va a ser color de rosa. No, porque uno se frustra demasiado, uno llora demasiado, literal. Y otra cosa es que yo siempre he dicho, yo parí 3 veces en un mismo momento, porque mientras yo estaba embarazada hacía todo esto. Incluso yo hice un curso de uñas mientras estaba como en el proceso de scouting, o sea, yo necesitaba ver qué necesitaba la manicurista en mesa para poder traer un buen producto. Estando embarazada hice ese curso. Cuando terminé el curso ya había llegado la mercancía, o sea, entonces yo parí 3 veces, 3 veces como al mismo tiempo. Parí a José Pablo, parí Flame y parí Hola Señorita.
Entonces eso fue una locura total, incluso cuando nació José Pablo, precisamente porque estaban haciendo Flame, yo sentía que necesitaban de mí en la empresa, estaban haciendo la señorita, pero es que mi hijo también me necesitaba, entonces era como, ¿qué rol cumplo? Y bueno, ahí estuve más o menos como un año larguito alejada como pues de la empresa. Yo llevaba a mi niño a trabajar, pero no era tan constante, obviamente. Y ya después ahí sí empecé como, cuando estaba más grandecito mi niño tiene 2 años, fue como, bueno, ya, es hora de soltar a mi niño, que pueda ir a la guardia, que fue algo que me dolió más a mí, y ya empezar a trabajar con todo otra vez. Bueno, Laura, ¿qué tal ya que usted dio apertura también a esa otra parte de ser mamá? Cuéntenos un poquito todo ese reto, porque es que es un reto impresionante y más para usted, algo que de pronto no se esperaba, que no lo tenía planeado y que fue, como usted dice, parir en 3 veces, porque era algo que usted no se proyectaba, ¿cierto? Entonces cuéntenos un poquito sobre esa historia, cómo fue, de pronto también cómo fue esa expectativa, esos sentimientos, bueno, todo eso. Bueno, resulta, tiene una historia, ¿cierto? Resulta que yo tengo endometriosis profunda y cada que yo iba al ginecólogo me decían como, probablemente no pueda ser mamá tan fácil. Y yo era como, pucha, mi sueño siempre, o sea, yo siempre he anhelado ser mamá, toda mi vida he anhelado ser mamá. De hecho, recuerdo cuando yo jugaba a las muñequitas, alguna vez en una novela, mientras jugaba a las muñequitas, en una novela estaban hablando de alguien estéril. Le pregunté a mi mamá qué significaba eso y me explicó y fui, o sea, literal, yo me fui para el cuarto y le dije, Diosito, que yo no sea estéril. Yo siempre había soñado con ser mamá. Cuando a mí me dan la noticia de que yo tengo endometriosis profunda y me dijeron como, va a ser súper difícil que te embaraces, yo quedé como, bueno, pues fue una frustración muy grande, pero pues, ¿qué le toca a uno? ¿Qué puede hacer? Nada. En esos momentos igual no estaba buscando bebé, entonces dije como, bueno, pues ya cuando quiera tener bebés, miraré qué hago, ¿cierto? Pues resulta que yo ya vivía con mi pareja y no sé, un día me faltó el periodo, me hice la prueba, resulta que era positivo, pero cuando yo voy a hacerme la ecografía, me dicen como que hay algo que no cuadra con el bebé, porque según las cuentas deberías tener 7 semanas, pero según el tamaño y según la prueba de sangre cuantitativa, tienes 3. Le buscaban latido, no le encontraban, pero como que esperemos, de pronto está muy chiquito, está bien. Resulta que a las 7 semanas perdí ese bebé. Entonces fue súper frustrante, incluso un ginecólogo muy reconocido me dijo como, es tu culpa. Y eso es lo peor que le pueden decir a una mamá que ha perdido a su hijo. Me dijeron como, ¿sabes qué? Es tu culpa, no debiste hacerlo. Bueno, en fin, me dijo muchas cosas que aún duelen. Y me dijo como, me acuerdo mucho esta frase, me dijo como, ay, qué lástima, y tú con endometriosis. Y yo como, ay, bueno. Me hicieron el grado y me dijeron como, no puedes buscar bebé hasta dentro de 6 meses. Igual es difícil que quedes. Y yo, bueno, tuve esa pérdida en agosto. Y para diciembre de ese año me volvió a faltar el periodo. Y yo quedé como, pucha, ahora sí. Y fue horrible porque yo dije, voy a matar a mi bebé. Es que me dijeron 6 meses. Los 6 meses se cumplían en febrero. Con el primer embarazo yo le conté a todo el mundo que estaba en embarazo. Mejor dicho, en mi casa hicieron una fiesta, pero con el segundo, pues con José Pablo yo dije, no, hasta que no tenga las 12 semanas, hasta que no le escuche el latido del corazón, yo no le cuento absolutamente a nadie. Y así fue. Cumplí como las 12 semanas, ya todos se dieron cuenta, ya todo iba súper bien. Entonces, ya mi niño nació el 12 de agosto del 2023, súper sanito, gracias a Dios. Incluso fue por cesárea y me acuerdo mucho que el ginecólogo me dijo como, mujer, por Dios, o sea, tienes unos ovarios súper pequeños, ¿cómo quedaste en embarazo? Y yo, no sé, las cosas de Dios. Y ser mamá siendo emprendedora ha sido un reto enorme y más a la vez, ¿cierto? Porque nacía Hola Señorita, nacía José Pablo, nacía Flame. Fue una cosa muy, muy, muy tesa porque era delegar todo lo que había nacido. O sea, un hijo mío, otro hijo mío, era delegarlo como, ayúdame tú con esto.
Ahí tuve mucho apoyo pues obviamente de Santi, que él se dedicó full a redes en ese entonces, como que no, pues présteme el celular, yo voy respondiendo. Más o menos a los 3 meses empecé a ir a trabajar con José Pablo, entonces yo iba y trabajaba con el niño allá, porque no se movía tanto, era chiquito. Ya cuando empezó a gatear, a caminar, eso fue ya otra cosa, ¿cierto? Porque la bodega es grandecita, hay muchas cajas y yo no, mi niño me lo empacan en una de estas, no se dan cuenta y me lo mandan por Inter rapidísimo. Entonces ahí fue donde Santi me dijo como, espera un momentico. Teníamos una niñera que nos ayudaba ya mismo en la bodega y pues nos renunció. Y Santi me sentó y me dijo como, ahora sí la empresa necesita de ti, José Pablo también, pero José Pablo necesita amigos, necesita desarrollo, necesita otras habilidades que vamos a hacer. Yo estaba súper negada a entrarlo a la guardería. O sea, yo no quería, yo decía, no, yo a mi niño lo voy a tener por lo menos hasta los 4 años conmigo, no. Me tocó entrarlo a la guardería, fue horrible para mí. Y resulta que cuando entró a la guardería, él entró este año, hicimos el lanzamiento de la caja de 88 tonos de Hola Señorita, que fue un boom, ni el hijo de madre, en todas las redes sociales. Se hizo súper viral en TikTok, todo el mundo la amaba, la pedía. Esa caja ya se agotó y la siguen pidiendo. Y resulta que él entra a la guardería y faltaban más o menos 2 semanas para que llegara el producto acá a Colombia. El día que llegó, o sea, no pudimos hacer lanzamiento. El día que llegó esa caja, teníamos 1000 mensajes y yo estaba en el hospital con mi hijo con una neumonía. Ay, entonces eso fue una cosa impresionante porque fue delegar otra vez. Delegar, y en esos momentos solamente yo tenía 2 colaboradoras, que era Sofi, que es la que siempre me acompañaba, es mi sobrina, y en esos momentos Vivian era nueva. Entonces me acuerdo que yo estaba en el hospital, porque a mi niño lo hospitalizaron una semana y Sofía me mandaba las capturas. Tía, hay 1000 mensajes, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Y yo, no, es que tiene que decirle a Vivian, o sea, ¿yo qué hago? Y Santi también estaba conmigo en la clínica. Fue una semana muy, muy tesa, porque incluso algunos creadores de contenido me escribían como, Lau, es que publiqué la caja y no hacen sino preguntarme qué hago. Yo también estaba llena de mensajes y era como, no puedo hacer nada. O sea, es que la prioridad está en mi hijo, la salud de mi hijo, en que mi hijo esté bien. Entonces, claro, mientras pasó esa semana, y fue un mesecito más o menos, porque claro, él se me enfermó a la segunda semana que entró a la guardería, llega hospitalizado, le dieron 20 días de incapacidad, pero como toda mamá obsesionada, yo dije, yo no lo voy a mandar a los 20 días, no, pues yo espero una semanita más que esté bien. Entonces fue un mes también estando intermitente, pues ahí donde tuve muchísimo apoyo de mi familia, iban y me cuidaban el niño para yo poder salir a trabajar, obviamente donde me tocaba llegar temprano, más temprano de lo habitual, para poder estar con mi niño, qué le pasa, qué tiene. Entonces, ser mamá es de por sí caótico, o sea, eso es demasiado caótico. Ser mamá y emprender es caótico por 1000. Y más usted que tiene no solo una empresa, sino Ajá. que tiene, ¿cuántas? 3. Sí, digamos que es una sola dividida en 3, que es Hola Señorita, Flame e Inma. Pero igual a todas hay que Ajá. moverse y hablar de manera diferente, porque por ejemplo usted en la profesional no le puede hablar como la señorita, Ajá. pues me supongo, ¿cierto? Entonces, Laura, cuéntenos de pronto usted cómo ha hecho como para medio nivelar, porque eso es muy difícil y obviamente constantemente uno está como en esa búsqueda de eso, de nivelar como lo de la maternidad y lo de ser emprendedora. Ay, ha sido súper complicado, ha sido definitivamente un caos completo, sobre todo cuando el niño se enferma, porque sí, los niños se enferman, sobre todo el primer año de guardería, ellos viven más enfermos que aliviados. Bueno, a mi niño también lo tuvieron que operar, lo operaron en julio, fue otro mes, y estuvo hospitalizado 3 días de esa cirugía, entonces fue otro mes donde tuvimos que estar como muy intermitentes, y digamos que, por ejemplo, en las redes sociales yo soy la que creó la estrategia. En estos momentos ya tengo un grupo detrás, pues Luisa, Mindself, pero antes yo era solita, ¿cierto? Entonces en esos momentos era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Las redes se paraban, o sea, literal las redes se paraban. De hecho, en estos momentos estamos trabajando con mi esposo en
bueno, hay algo que a mí me cuesta mucho y es delegar, sobre todo esa parte de redes sociales. Yo creo que a todos los emprendedores estamos trabajando en eso, en aprender a soltar, delegar, porque es que hay prioridades. Y para mí la prioridad es mi hijo. Entonces, por ejemplo, en estos momentos está en la guardería. Yo fui y lo llevé. Y él sabe que a las 5 de la tarde él está en jornada completa, la mamá va y lo recibe. La mamá y el papá, los dos. Entonces, es como, bueno, son prioridades. Y puede estar pasando lo que sea, un terremoto, un huracán, lo que sea. Pero a las 5 de la tarde, Santiago y yo estamos por el niño en la guardia, recogiéndolo juntos, y de ahí en adelante es tiempo de nosotros tres. Y normalmente lo que hacemos es como ese tiempo que tenemos después de las 5, que la gente podrá decir es muy poquito, no, o sea, nosotros lo aprovechamos al máximo. Entonces, desde nuestro privilegio podemos decir, nos podemos ir por un centro comercial a, no sé, a comer, a jugar, a lo que sea. Bueno, estamos tiempo con él, pero nos vamos para allá. Vamos a la casa, bueno, nos vamos para la casa a jugar, a lo que sea, pero es tiempo con él. Obviamente, yo también soy ama de casa, aunque la gente piense que no, yo también lo soy. Entonces, por ejemplo, llegamos a la casa, listo, tú cuidas al niño, yo hago la comida, nos sentamos los tres a comer. Digamos que eso es como lo sagrado para nosotros. La mesa que esté organizada y los tres nos sentamos a comer. Nos vamos a ver una película que la verdad José Pablo no dura mucho pues concentrado en la película, pero bueno, nos sentamos hasta que él esté como dispuesto. Entonces es como aprovechar al máximo ese tiempo que estamos con ellos, porque con Santi hablamos mucho. Uno no se da cuenta, pero primero uno quiere que los niños actúen como adultos, ¿cierto? Que es algo muy común, como que ¿por qué está ahí tirado? No, es que es normal, es un niño. Y hablamos mucho en que él no va a durar toda la vida siendo un bebé, y esta etapa de él tiene 2 años, nos la estamos disfrutando al máximo. Qué bonito eso. Bueno, Laura, también de pronto ¿usted cuál cree que ha sido la clave como para usted decir que las marcas han crecido tanto? Pues que a veces uno como emprendedor dice, ay, qué rico como que sacar un emprendimiento, pero ¿cómo hago? Pues cierto, como que ¿cuál de pronto usted cree que ha sido la clave que haya tenido éxito estas empresas? La oración, porque yo a veces miro para atrás y yo digo, pucha, ¿en qué momento creció esto tanto? Pero yo siento que ha sido como no despegarnos de Dios. Hay mucha gente que de cierta manera empieza a crecer y se empieza a olvidar de Dios. Y lo que hemos hablado mi esposo, mis hermanas y yo es que nosotros en estos momentos estamos paradas, o sea, en este preciso momento yo estoy parada sobre oraciones escuchadas. En esas oraciones durante la universidad, que yo le decía como, Dios, es que yo quiero vivir de mí. Por ejemplo, yo cuando empecé con Santi, lo primero que yo le dije es, yo quiero tener hijos y quiero tener tiempo para mis hijos. Yo conocí a Santi teniendo ya mi empresa, yo ya tenía Fiat, yo ya era independiente, yo no tenía que depender de cierta manera de nadie. Entonces yo me acuerdo que eso se lo dejé súper claro. Yo quiero tener hijos, quiero casarme y quiero tener tiempo para mis hijos. No quiero como que, no, tuve un hijo y lo tengo que entregar, no tengo tiempo, tengo que ir a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche estoy en la casa muerta de sueño, mi hijo ya está dormido, no quiero eso. Entonces, todo eso lo oreo y se lo pedía yo a Dios. Y en estos momentos yo digo como, pucha, Dios me escuchó. O sea, todas esas oraciones están dando fruto. No solo las mías, las de mi mamá, las de mi familia. Mi mamá es de las que, por ejemplo, el año pasado tuve una crisis muy grande, no llegaba un contenedor y yo ya no tenía ni producto y ya estaba como que en mis cuentas, si no llegaba el producto y empezaba a venderlo, o sea, no les podía pagar las quincenas a las muchachas. Yo dije, ¿ya qué hago? Entonces incluso yo les dije a ellas, vean niñas, si no llega el contenedor esta semana, me toca mandarlas a vacaciones, porque, o sea, literal, no tenía. Me acuerdo que llamé a mi mamá, y mamá lo que dijo fue, me voy a ir para el Santísimo, voy a rezar un ratico, le voy a prender una velita, y voy a pagarle, pues como a las monjitas acá, que rezan todo el día en el Santísimo. Se lo juro, a la semana llegó. O sea,
Y cada vez que pasa eso, yo llamo a mis papás y es, no se preocupe, no se preocupe que vamos para el Santísimo o vamos a hablar con las hermanitas para que recen mucho, para que la pongan en oración. Y es eso. Para mí siempre va a ser eso. ¿Cuál es la clave del éxito? Dios. O sea, no hay otra. No hay otra. No, qué bonito eso, Laura. No, Laura, de verdad, yo creo que esa historia ha sido muy bonita, muy significativa y nos ha mostrado todas las facetas de emprendedora, pero esa emprendedora que se quiere comer el mundo, porque la vida pues le ha dado la posibilidad de poder formar de una o varias empresas, diversificarla, pero qué bonito también eso de ser mamá y que aún así no se deja de pronto llevar por un sueño, ¿cierto? Por una pasión, sino que también se enfoque y dice, mi hijo también es mi prioridad. Pero bueno, Laura, ¿qué mensaje de pronto usted le quisiera dejar a todas las mujeres que nos están escuchando en este podcast en voz alta? Son muchos mensajes, pero hay dos centrales. El primero es que ser mamá no tiene por qué ser como el arrebatasueños que mucha gente cree. Por ejemplo, alguien me decía como, cuando quedé embarazada, ya no vas a poder viajar, no vas a poder trabajar, todo lo hago con mi hijo. Si me voy a pasear, me llevo a mi hijo, no pasa nada. No les voy a negar que sí es un poco más difícil y más caótico, pero se puede. Entonces, los hijos no son como mucha gente lo ve hoy en día, como un escalón, como un tropiezo, no. De hecho, los hijos son ese impulso. ¿Que quiere ir a viajar? Viaje con su hijo. ¿Que cuesta más? Trabaje más. ¿Que quiere trabajar? Trabaje con su hijo. Enséñele también eso. Y otra cosa súper importante es que el miedo no te detenga. O sea, utiliza todo ese miedo, esa frustración y esas emociones para algo positivo y utiliza y aprovecha esas crisis para que salgas pues como oportunidades. De las crisis salen oportunidades. No, Laura, en serio, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, por contarnos su historia en este podcast de En Voz Alta y sobre todo por demostrarnos que cuando uno de verdad quiere algo y sueña no hay límites. Entonces, muchísimas gracias. No olviden que todos los martes nos vemos con una nueva historia que empodera e inspira.